Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles, esto es Lifters. Hoy vamos a hablar de dominadas y quiero contaros una de las mejores formas de progresar en dominadas con el paso del tiempo, o por lo menos la mejor forma que yo tengo para progresar en este ejercicio y sobre todo la que suelo aplicar con clientes y con personas que les cuesta mucho el hacer sobre todo la primera dominada y luego seguir progresando, porque no nos engañemos, o sea, lo que más cuesta en un principio es pasar de cero a hacer la primera. Cuando no somos capaces ni siquiera de hacer una dominada, lo vemos como súper complicado. O sea, nos colgamos de la barra y vemos que es algo que realmente no vamos a ser capaces de hacer nunca. Claro, pasar de eso a hacer la primera ya parece que todo puede ser posible. O sea, quiero decir, si hemos sido capaces de hacer una, vamos a ser capaces de hacer más. Entonces, en ese sentido, ya cambiamos el chip, ya vemos que puede ser posible, que podemos hacer más cosas, que podemos hacer más repeticiones. Pero a partir de ahí muchas veces nos estancamos. O sea, decimos, vale, he hecho la primera, pero ahora ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir progresando en este ejercicio? Bueno, pues bien, esto es muy sencillo. O sea, tenemos un montón de progresiones, tenemos un montón de métodos que podemos realizar, pero uno de los más sencillos es ir progresando simplemente intentando hacer más y más repeticiones. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero de todo, algo muy importante sería acompañar la rutina de ejercicios accesorios. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de hacer la primera dominada. Por ejemplo, cuando hablamos de levantar ciertos kilos en press de banca o en sentadilla. Está claro que tenemos que practicar ese ejercicio, porque si no, no vamos a conseguir lograr hacer esa primera dominada o conseguir levantar tantos kilos en un ejercicio en concreto. Pero aparte de practicar en ese ejercicio, lo que tenemos que hacer es añadir ejercicios accesorios. Por ejemplo, en este caso, para hacer la primera dominada, ¿qué es importante? Bueno, pues hacer dominadas asistidas es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque nos estamos quitando parte del peso que estamos moviendo y evidentemente nos va a ser más sencillo hacer una dominada. Que sí, que no es una dominada como cuando lo hacemos con el peso libre, con lo que pesamos nosotros y ya está. Pero realmente poco a poco vamos a ir progresando. Al final vamos dejando un poco más de lado esa máquina, la máquina asistida, y poco a poco ya vamos haciendo la transición hacia una dominada normal, una dominada tradicional. Y como este ejercicio también podríamos decir los jalones, que también son muy interesantes para poder empezar a hacer esa primera dominada. Pero como este hay muchos, o sea, tenemos el remo unilateral, el remo con barra, tenemos un montón de remos. En definitiva, es cuestión de imaginación, meter variedad a la rutina de entrenamiento y poco a poco ir haciendo ejercicios que sí podemos realizar bien, porque dependen más bien del peso que metemos a la barra o del peso que metemos a las mancuernas, que no de nuestro propio peso como una dominada, que si pesamos 50 kilos, 60 o 80, pues tenemos que levantar ese peso sí o sí en la primera repetición, porque si no, no vamos a ser capaces. Entonces el primer punto importante es ese, pero una vez tengamos la primera dominada ya hecha, que ya hemos pasado esa barrera mental, que ya nos vemos con fuerzas para seguir haciendo más repeticiones, lo suyo es seguir progresando semana a semana. ¿Cómo? Pues pasar de una a dentro de 2 semanas a hacer 2 repeticiones. Esto no es tan complicado en sí, o sea, si nosotros tenemos una buena programación del entrenamiento y luego comemos unas calorías suficientes, o sea, no estamos en déficit ni cosas por el estilo, al final, progresar en repeticiones a lo largo de las semanas no es tan complicado como muchas veces se ve. De hecho, la progresión lineal es una de las más sencillas de llevar a cabo por la gran mayoría de nosotros. O sea, por ejemplo, añadiendo un poco de peso en cada semana o añadiendo una repetición extra al final de cada serie, bueno, son pequeñas cosas que podemos hacer y que realmente resultan muy efectivas y muy sencillas de aplicar. Por ejemplo, en este caso, pues a las 2 semanas, en lugar de hacer una repetición, hacer 2. O sea, realmente no hace falta hacer una programación del entrenamiento para poco a poco ir haciendo más repeticiones. O sea, tenemos que tener una buena elección de ejercicios, eso sí, que acompañen a este ejercicio principal, como pueden ser unas dominadas, pero luego no hace falta, por ejemplo, hacer una programación como un powerlifting súper estricta. A ver, estamos empezando. Claramente, si no somos capaces en un principio de hacer una dominada, es que somos muy novatos. Por lo tanto, la progresión lineal es una de las más sencillas que podemos llevar a cabo. Y luego, otra cosa que es muy muy útil, sobre todo de cara a mejorar las dominadas, y que es algo que tampoco se suele utilizar, aunque en los últimos años se ha utilizado más, es hacer dominadas lastradas. O sea, no simplemente meter dominadas y ya está, sino que podemos hacer dominadas con más peso del que nosotros tenemos encima. Si pesamos 70 kilos y metemos 20 kilos de lastre, estamos haciendo dominadas con 90 kilos. Claro, esto al final supone mucho más esfuerzo, pero realmente cuando llegamos a un número de repeticiones alto, por ejemplo, si yo con mi propio peso ya soy capaz de hacer 25 repeticiones, no tiene ningún sentido que siga progresando en repeticiones. Voy a meter más peso, voy a bajar el número de repeticiones y cuando ya sea capaz de hacer con ese peso que he metido X repeticiones, bueno, pues ya puedo seguir metiendo más y más peso. Y es una de las maneras de progresar más sencillas. O sea, todas las personas que veis levantando
no sé cuántos kilos en unas dominadas, por ejemplo, yo que sé, 60 kilos para hacer una repetición de dominadas, quiere decir que con el paso del tiempo no es que me dieran desde un principio 60, sino que poco a poco fueron metiendo 5, luego 10, luego 15. Igual que podemos progresar en el peso, en este lastre, también podemos progresar en repeticiones. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, tenemos que acompañarlo siempre de ejercicios accesorios, pero tener como punto de mira el hecho de decir, vale, ya soy capaz de hacer una repetición. Mi objetivo ahora es hacer 2 y luchar y pelear cada semana para conseguir esas 2 repeticiones. Y cuando tengamos 2, hacer 3. Y cuando tengamos 3, hacer 4 y así hasta 10 y así hasta 12. Pero claro, una vez lleguemos a ese número de repeticiones, vamos a decir, vale, pues ahora ya puedo meter 2 kilos de lastre, que no es mucho, pero bueno, voy a bajar un poco el número de repeticiones y voy a conseguir llegar de nuevo a ese número de repeticiones. Que sí, que parece que todo esto al final es bastante complicado, que igual en un principio cuando solo somos capaces de hacer 1 o 2 puede resultar mentalmente difícil el hecho de decir, vale, es que no resulta tan fácil decir voy a pasar de una repetición a 5 o a 6, pero claro, esto tiene que suceder de manera progresiva, con el paso del tiempo. Cuando conseguimos una repetición venimos de hacer nada, por lo tanto vamos a conseguir la segunda, hemos conseguido la primera, que es la más complicada. Así que, como digo, meter lastre es una de las formas más óptimas de progresar, tanto en este ejercicio como en otros. O sea, al final esto es cuestión de levantar con el paso del tiempo más y más peso, también podemos progresar en repeticiones, pero ya os he comentado en ocasiones que tampoco nos podemos basar en hacer muchas repeticiones, o sea, tenemos que movernos en un rango más o menos óptimo, entre las 5 o las 15 repeticiones, y luego a partir de ahí ya progresar. O sea, podemos meter más peso, podemos llegar a un límite de repeticiones, meter más peso todavía y empezar a progresar desde un punto más bajo. O sea, si llegamos a hacer 15 y metemos un poco de peso, pues vamos a ser capaces de hacer, por ejemplo, 10. Y vamos a intentar semana a semana progresar para llegar de nuevo a esas 15. Bueno, al final, que espero que me entendáis con todo esto. No sé si lo he dejado bastante claro. El hecho es que de una forma u otra, el hacer esa primera dominada es lo más complicado. Y luego con el paso del tiempo la progresión lineal es la más sencilla de llevar a cabo. O sea, tampoco os compliquéis la vida en exceso con eso porque no es necesario. Así que todas las dudas que tengáis, bueno, pues me las dejáis en comentarios, simplemente en ivyamazares.com. En siguientes episodios seguimos hablando de esto, de muchas cosas más, de entrenamiento, de cómo entrenar en casa, bueno, de un montón de cosas, ya sabéis. Y sin más, como siempre, muchas gracias por estar ahí un día más en Lifters. Nos escuchamos mañana con el preguntas y respuestas de cada jueves. Que paséis buen día. Chao.